Así que esta carta, y todo en realidad, es simplemente el resultado de un intento de comunión, de intentar compartir algo con otra persona. Me ocurrió algo increíble, algo que creía imposible. Y cuando te ocurre algo imposible, una de las primeras cosas que naturalmente quieres hacer es compartirlo. Pero al intentar compartir algo así, descubres rápidamente las carencias del lenguaje. A veces no basta con contarle a alguien una historia. A veces tienes que pintarles un cuadro. Sé que la mayoría de las veces, los sueños de la gente no son realmente tan interesantes. A menos que a alguien se le ocurra un significado más profundo detrás del sueño, suele ser simplemente extraño. Y este empezó exactamente así. Me encontré con una especie de ser en este sueño, y me dio una especie de profecía. Me mostró algunas cosas del futuro. Eran cosas personales, pero estaban como codificadas, y me dijo que cuando estas cosas acabaran por hacerse realidad, yo sabría que este sueño no era realmente un sueño, y solo entonces me convencería. En el sueño vi 3 cosas, y con el tiempo les di nombres. Había un ser etéreo, luego un portal ornamentado, y por último, una pintura psicodélica. Y durante los siguientes 20 años de mi vida, asumí que el sueño era solo eso, un sueño. Y también supuse en cierto modo que sabía lo que eran los sueños. Pero entonces, a través de una serie de coincidencias improbables, me convencí de que no era un sueño. Analizar el contenido del sueño al cabo de 20 años me demostró que en realidad era una especie de visión o algo así, un regalo de este ser etéreo. Ahora bien, hay que admitir que esta es una historia bastante loca. Lo que digo es que tuve un sueño en el que un ser hecho de esta luz dorada me mostraba el futuro. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, pero todas mis pruebas consisten en cosas que en realidad no son más que coincidencias, alineaciones improbables que coinciden con una narrativa particular. Lo único que tengo en realidad es una historia que contar. No tengo ninguna prueba física real. Por eso, no estoy seguro de que haya forma de convencerte. Pero esa es una de las cosas interesantes de esta historia. En realidad no parece importar si me crees. Durante la mayor parte de los 20 años que precedieron a 23, seguí un camino de duda y desesperación, cada vez mayores ante el aparente sinsentido de la vida. Con el paso de los años, me volví más ansiosa, más deprimida y más enfadada. Y al final era todo el día, todos los días, enfadada, deprimida, ansiosa. Y he descubierto que, tristemente, esta es una historia bastante familiar. Resulta que la cura de esta afección no era más que una toma de conciencia. Y cuando tuve esta metamorfosis de la noche a la mañana, mis amigos y mi familia se quedaron sorprendidos. La gente no suele ver algo así, este cambio repentino en alguien. Y todo el mundo me preguntó, ¿qué causó este cambio milagroso? Y entonces empecé a contarles esta loca historia. Y como puedes imaginar, las reacciones fueron muy diversas. Pero tengo un amigo que es una especie de caso especial. Hacía muchas preguntas. Y al final estábamos saliendo un día y me dio un bolígrafo y me dijo, dibújalo. Pero mis habilidades para el dibujo son bastante limitadas, así que cogí el bolígrafo y en el reverso de esta postal dibujé 3 círculos grandes y uno más pequeño en el centro. Y luego escribí en cada uno de los círculos el ser etéreo, el portal ornamentado y la pintura psicodélica. Y luego estaba yo en el centro. Le devolví la postal y le dije con una especie de sarcasmo, ahí tienes. Al cabo de unos días, me había olvidado del dibujo. Pero una noche estaba sentada en mi escritorio y lo saqué de un montón de papeles. Y me di cuenta de que ahí había una trinidad,
una Trinidad. Mientras estaba sentada pensando en esto, dibujé unos pequeños bocetos de cómo serían estas cosas. Un triángulo con una cabeza, un círculo con un pétalo a cada lado, y luego un rectángulo enmarcado. Y pensaba en las Trinidades. ¿Por qué algunos cristianos dicen que Dios es una Trinidad? Siempre me había parecido extraño. ¿Cómo puede Dios ser una Trinidad? Nunca me había tomado la religión en serio. Me criaron como atea. Era un materialista estereotipado. Toda mi vida había rechazado la religión y la espiritualidad en general, como algo para débiles mentales. La mayor parte de lo que sabía sobre religión lo había aprendido en mis intentos de desacreditarla, de demostrar lo tonto e innecesario que era todo. Pero tras leer un poco sobre la Trinidad cristiana, me resultó bastante obvio que podía correlacionarla con estas cosas que vi en el sueño. ¿Cómo de raro? Así que un ateo tiene un sueño críptico que cambia fundamentalmente su vida, y los tres objetos del sueño acaban correlacionándose perfectamente con la Trinidad cristiana. Eso está muy bien. El Padre es como la energía que lo genera todo. El Hijo es el acto de encarnarse como humano en la tierra. Pero el Espíritu Santo es algo complicado. Más o menos, el Espíritu Santo es como una actitud. Es una trayectoria estrecha hacia un objetivo claramente definido en cuanto a los tipos de pensamientos que adoptas y las acciones que se derivan de este diálogo interno. Así que seguí buscando, y también hay una Trinidad en hindú. ¿Puedo correlacionarlas aquí? Brahma, el Todopoderoso; Vishnu, el preservador del orden; Shiva, el creador y destructor de mundos. Y, por supuesto, la gente podría debatir interminablemente los detalles, pero para mí, una vez que observé estos tres aspectos, quedé bastante satisfecho de que encajaran. Así que volví a Internet, y también había una Trinidad en el antiguo Egipto, y de nuevo había algo extrañamente satisfactorio en todo ello. Así que seguí adelante. Hay algunas Trinidades en la ciencia: los colores primarios, rojo, azul y amarillo. El agua es una especie de Trinidad: 2 hidrógenos, 1 oxígeno. Y los 3 objetos gigantes con los que tratamos a diario: la Tierra, la Luna y el Sol. En ese momento me detuve un rato y me quedé mirando fijamente esta cosa: cuerpo, mente y alma. Cuanto más lo miraba, más loco me parecía. ¿Cómo es posible que existan todas estas correlaciones y yo no me haya enterado ni una sola vez? En toda mi vida, y en su mayor parte, nada. Nunca me había planteado que todas estas disciplinas diferentes pudieran estar conectadas. Así que volví al principio, al Antiguo Testamento, el Génesis. Dios separa la luz de las tinieblas, planta un jardín y pone allí a Adán y Eva. Y hay unos árboles en el jardín. Entre ellos están el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y en realidad solo hay 4 personajes en esta historia: Adán y Eva, y Dios y la serpiente. Así que el árbol de la vida es como la energía que lo impulsa todo. El árbol del conocimiento describe el orden que adopta esta energía. Y Adán y Eva oyen estas 2 voces en el jardín: Dios y la serpiente. El diálogo interior. Era extraño. Estaba hipnotizada. Al cabo de unos días, me di cuenta de que esas 3 cosas del sueño eran como objetos. Y que estos objetos estaban creando cosas secundarias, que eran espacios entre los objetos, o simplemente el espacio mismo. Y que toda la comunicación que estaba compartiendo con este ser se producía en el espacio entre el propio ser y este portal ornamentado. Así que añadí 3 círculos más pequeños, así que ahora había 6 círculos y un 7º en el centro. Y el 7 es un número muy importante en muchas tradiciones religiosas, y en la India existe el concepto de chakras. Yo ya había oído hablar de los chakras, pero siempre me habían parecido una especie de cosas hippies y metafísicas. Pero una vez que descubrí que corresponden a las glándulas del sistema endocrino, empecé a tomármelas un poco más en serio. Estos chakras suelen asociarse con los colores del arco iris. El rojo es la raíz, es donde todos empezamos.
es la parte más profunda de nuestra naturaleza animal. El naranja es el sacro. Se asocia con las emociones y los impulsos creativos. El amarillo es la voluntad de actuar, en el plexo solar. El verde es el corazón y suele describirse como algo parecido a la armonía. El azul es la garganta y se ocupa de la comunicación y la expresión. El tercer ojo es índigo y se dice que es la mente o la imaginación. Y la coronilla es violeta. Es donde nos damos cuenta de nuestra naturaleza divina. Es cuando conocemos algo de verdad. Durante este sueño, cuando estaba en este lugar, me llenaba de alegría y paz, de serenidad, o armonía, equilibrio. ¿Y los demás? Ya había probado los colores primarios. Pero ¿y la corona? Aquí. En ese punto estaba adivinando. ¿Y cuál es la diferencia entre el azul y el índigo? ¿Están relacionados aquí? Me estaba confundiendo, así que me aparté unos días y no pensé en ello. Cuando volví de nuevo a la carta, me di cuenta de repente de que la corona pertenecía en realidad a este lugar, al exterior mirando hacia adentro. Era ver este sistema desde arriba y darse cuenta de la verdad. El conocimiento real de lo que es la existencia. Y luego volví al chakra raíz, la raíz de mi ser, que es exactamente lo que representaba el cuadro psicodélico del sueño. Era como un mapa de mi vida en la Tierra. La historia de cómo reaccionaba mi ADN a mi entorno. Así que ahí está la raíz. Y el ser etéreo estaba hecho de esta luz dorada. Así que puse allí el plexo solar. Una vez que vi eso, empecé a jugar con otras cosas. Algo así como las dualidades fundamentales de la naturaleza. Calor, frío, día, noche, despierto, dormido, estar vivo, estar muerto. Pero juntar la garganta y el tercer ojo me molestaba. ¿Quizá van así? Eso significa que el sacro va aquí. Pero con la corona por fuera, ahora hay un vacío aquí abajo, sin nada. ¿A qué se debe? Parecía correlacionarse con la ausencia de luz, el sueño, muerte, el frío, la nada. Empezaba a inquietarme un poco. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Qué es esta cosa? Así que me alejé de nuevo e intenté no pensar en ello. Más tarde estuve leyendo sobre otras cosas y me topé con algo llamado el modelo de personalidad de los 5 grandes. Este modelo no es realmente una teoría, es más bien un análisis estadístico y produce 5 rasgos básicos de personalidad. Están la concienciación, la apertura, la agradabilidad, la extraversión y la neurosis. Es útil pensar en ellos como si fueran distintas dimensiones de tu personalidad. Y no pude evitar preguntarme, ¿hasta qué punto encajan en este carta? No podrían, ¿verdad? Esta cosa lo contiene todo. Lo primero que noté fue que la concienciación es algo así como lo ordenado que eres. Si eres alto en esta dimensión, eres responsable y fiable. Es como si estuvieras en sintonía con el árbol del conocimiento, el proceso que impulsa el orden del universo. Luego está la apertura, y este es tu mundo interior. ¿Hasta qué punto eres abierto de mente? ¿Te sientes cómodo con las ideas nuevas? Si tienes un alto grado de apertura, eres curioso y creativo. Te gusta ir hacia lo desconocido. Y tu nivel de apertura está en una especie de tensión con tu escrupulosidad. Si eres demasiado ordenado, te preocupan mucho los límites, por lo que no puedes estar tan abierto a nuevas ideas. Y si eres demasiado abierto, quieres romper los límites, por lo que te resulta difícil ser concienzudo. Y estos otros 2 rasgos también operan en tensión. Y donde están los 2 primeros más personales, las 2 siguientes son realmente dimensiones sociales. La extraversión es el grado de compromiso social o extroversión y se relaciona con la amabilidad en cuanto a tu reacción ante lo que ocurre en la cultura que te rodea. Si eres agradable, valoras mucho llevarte bien con los demás. A la comunión.
y en la mayoría de los casos no te arriesgas a la confrontación. Y estos dos rasgos pivotan en la parte inferior con el rasgo neurosis, o tu sensibilidad a las emociones negativas. Si eres neurótico, eres muy sensible. Hay cosas que te molestan. Es como si faltara algo. O hay una pregunta. ¿Pero qué pasa aquí arriba? Bueno, esto es cómo actúas. Es cómo se combinan estos rasgos y determinan lo que haces en el mundo. Me resultaba tan extraño que estas cosas pudieran alinearse tan perfectamente. Así que retrocedí de nuevo. Me di cuenta de que aquí se contaba una historia, de un objeto y de un espacio en el que el objeto existe. El espacio, la madre, y la energía, el padre, y el orden que toma la energía, el niño. Y empecé a notar otras cosas. Cosas que no dejaban de recordarme las distintas historias religiosas que estaba redescubriendo. Como Adán y Eva, expulsados del jardín. Parecía que mirara donde mirara, las cosas seguían apareciendo allí, y todo se alineaba. Era como si fuera una especie de mapa de la realidad, una representación simbólica que se correspondía con todo. Me planteaba todo tipo de preguntas, como ¿qué hace ahí la estrella de David? ¿Y por qué ese mismo símbolo aparece en el centro del sistema de chakras? ¿Están relacionados el hinduismo y el judaísmo? Luego encontré esta cosa llamada el modelo E8. Es un diagrama que algunos físicos piensan que podría ser la clave de algún tipo de teoría del todo. Y todas estas cosas parecen estar basadas en hexágonos, parecen estar por todas partes. Tenía la sensación de que aquí estaba ocurriendo algo realmente asombroso, así que seguí haciéndome preguntas. ¿Qué es esto? ¿Es útil? Y entonces, en un momento dado, estaba mirando los símbolos de los chakras, y lo vi. El ser etéreo. El portal ornamentado. La pintura psicodélica. Así que vuelvo e intento explicarle todo esto al mismo amigo que me pidió que hiciera el dibujo en primer lugar, y me mira y me dice que deberíamos pasarlo al ordenador. Y pensé, si voy a hacer esto, debería hacerlo bien. Empezar con algo sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Luego otra. Y otra. Ya he visto esto antes. Hay una cosa que se llama la flor de la vida. Aparece en todas partes, desde el antiguo Egipto hasta las religiones modernas de la nueva era. Parece estar en la base del ocultismo. Así que seguí adelante. Y seguí preguntándome, ¿qué es esta cosa? Y, al final, oigo esta voz en mi cabeza. Pero es como una voz sin voz. Y dice, es la historia compartida. Y miro esta cosa y pienso que parece una corona de espinas. Y entonces sé lo que tengo que hacer.